¿Qué pensarías si te dijera que la razón por la que sigues estancado financieramente no es porque ganas poco dinero, sino porque le tienes miedo a la herramienta más poderosa que existe? Nos han enseñado desde niños que la deuda es el diablo, que deber dinero es malo, que hay que cortar las tarjetas de crédito y vivir solo con efectivo. Y tengo que ser honesto contigo. Para el 99% de la población, ese es un buen consejo. Pero tú no estás aquí para ser parte del promedio. Estás aquí porque quieres construir riqueza real. Y la riqueza real, la de los multimillonarios, la de los grandes imperios inmobiliarios y corporativos, nunca, repito, nunca, se construye solo con ahorros propios. Se construye con el dinero de otras personas. Hoy vamos a romper ese mito. Voy a enseñarte la diferencia matemática y psicológica entre la deuda que te esclaviza y la deuda que te libera. Te voy a mostrar cómo los ricos usan el sistema bancario para hacerse más ricos, mientras la clase media se ahoga en intereses. Y lo más importante, te daré la fórmula exacta para identificar si ese préstamo que estás pensando pedir será tu ruina o tu boleto a la libertad financiera en el año 2026. Quédate hasta el final porque voy a revelarte una estrategia de arbitraje financiero que muy pocos conocen y que podría pagar tus gastos de vida sin que tengas que vender ni una sola de tus inversiones. Empecemos. Hablemos claro de lo que está pasando ahí fuera. El entorno económico ha cambiado drásticamente. Hace un par de años, el dinero era casi gratis. Las tasas de interés estaban cerca del 0%. Cualquiera podía pedir prestado y parecer un genio. Pero hoy, la Reserva Federal y los bancos centrales han subido las tasas para combatir la inflación. El dinero ahora es caro. Muy caro. Esto significa que el margen de error se ha reducido a cero. Si te equivocas pidiendo un préstamo hoy, con tasas hipotecarias rondando el 7 o el 8%, o tarjetas de crédito cobrando más del 25% anual, te puedes arruinar en cuestión de meses. La mayoría de la gente reacciona a esto con pánico. Se paralizan. Dejan de invertir. Guardan su dinero en el banco donde la inflación se lo come vivo día tras día. Pero el inversor inteligente, el que tiene mentalidad de tiburón, sabe que en estos momentos es cuando se hacen las verdaderas fortunas. Porque mientras todos huyen de la deuda, el inversor educado sabe diferenciar entre un pasivo tóxico y una palanca de crecimiento. No se trata de evitar la deuda, se trata de saber usarla como un cirujano usa un bisturí. En manos de un tonto, es un arma mortal. En manos de un experto, salva vidas. Vamos a la teoría, pero explicada para que la entiendas de inmediato. Imagina que la deuda es como el fuego. El fuego puede cocinar tu comida, calentar tu hogar y mantenerte vivo en el invierno. Eso es deuda buena. Pero el fuego también puede quemar tu casa hasta los cimientos con toda tu familia dentro, si no lo controlas. Eso es deuda mala. El concepto clave aquí es el apalancamiento. En inglés, lo llamamos leverage. El apalancamiento financiero es simplemente la capacidad de mover un objeto pesado, que es una gran inversión, usando una fuerza pequeña, que es tu pago inicial o enganche. Si tú tienes $100,000 en efectivo y compras acciones por $100,000, y esas acciones suben un 10%, ganaste $10,000, un retorno del 10%. Nada mal. Pero si usas esos $100,000 como enganche para comprar una propiedad de $500,000, usando un préstamo del banco por los $400,000 restantes, y esa propiedad sube el mismo 10%, la propiedad ahora vale $550,000. Ganaste $50,000 de plusvalía, pero solo pusiste $100,000 de tu bolsillo. Tu retorno sobre la inversión no fue del 10%, fue del 50%. Esa es la magia del apalancamiento. Multiplicar tu dinero usando el dinero del banco. Pero cuidado, porque aquí es donde la gente se confunde y comete errores fatales. No toda deuda sirve para apalancarse. Vamos a la carne del asunto. Necesito que grabes esto en tu mente.
La diferencia entre deuda buena y deuda mala no es el monto, ni siquiera es la tasa de interés, aunque influye. La diferencia es quién paga esa deuda. Hablemos primero de la deuda mala, la que te mantiene pobre. La definición es simple. Deuda mala es aquella que usas para comprar cosas que pierden valor y que tú mismo tienes que pagar con tu salario. El ejemplo clásico y más doloroso es la deuda de consumo en tarjetas de crédito. Si compras ropa, cenas, vacaciones o el último teléfono inteligente a crédito y no lo pagas a fin de mes, estás financiando un estilo de vida que no te puedes permitir a una tasa del 24 o 30% anual. Matemáticamente, es un suicidio financiero. No hay ninguna inversión en el mundo, ni siquiera el S&P 500, que te garantice un retorno del 30% para compensar ese interés. Cada dólar que debes en una tarjeta de crédito es un soldado enemigo trabajando 24 horas al día para destruir tu futuro. Otro ejemplo de deuda mala, y este le va a doler a muchos, es el préstamo para el coche. Presta atención. Sacas un coche nuevo del concesionario por $50,000. En el momento en que las ruedas tocan la calle, ese coche ya vale un 15 o 20% menos. Pero tú sigues pagando intereses sobre los $50,000 originales. Estás pagando intereses por un activo que se deprecia, que pierde valor cada día. Es una doble pérdida. Pierdes por la depreciación y pierdes por los intereses. A menos que ese coche sea vital para generar ingresos directos en tu negocio. Es un pasivo que te drena. Ahora, hablemos de lo que realmente te interesa. La deuda buena. La deuda buena tiene 3 características sagradas. Número 1. Pone dinero en tu bolsillo. Número 2. Alguien más la paga por ti. Y número 3. Tiene beneficios fiscales. El santo grial de esto es la inversión inmobiliaria de alquiler. Volvamos al ejemplo. Pides una hipoteca para comprar un apartamento de $200,000. Das un enganche de $40,000. El banco pone el resto. Tú alquilas ese apartamento. Y aquí viene la clave. El inquilino es quien paga la hipoteca. El inquilino paga los intereses, el capital, los impuestos y el seguro. Y además, si hiciste bien los números, te sobra dinero cada mes. Eso es flujo de caja positivo. Tú tienes la deuda a tu nombre, sí, pero tú no la pagas. La paga el inquilino. Estás construyendo patrimonio gratis. Además, en Estados Unidos y en muchos otros países, los intereses de esa hipoteca son deducibles de impuestos. El gobierno te premia por endeudarte para proveer vivienda. Otro tipo de deuda buena es la deuda para negocios. Si pides un préstamo al 10% anual para comprar maquinaria o inventario que te permite aumentar tus ventas y generar un margen de ganancia del 30%, esa es una deuda excelente. Estás usando el dinero del banco para ganar un 20% limpio, que es la diferencia entre lo que ganas y lo que pagas de interés. Es pura matemática. Si el retorno de la inversión es mayor que el costo de la deuda, tienes luz verde. Vamos a ponerle números reales a esto para que veas la potencia de la estrategia. Hagamos una simulación a 10 años. Imagina al sujeto A, llamémosle Carlos. Carlos tiene miedo a la deuda. Ahorra $1,000 al mes religiosamente debajo del colchón o en una cuenta de ahorros que le da casi nada. En 10 años, Carlos tendrá $120,000 ahorrados, más un poco de interés, quizás llegue a $130,000. Pero la inflación habrá hecho que esos 130,000 compren lo que hoy compran 80,000. Carlos ha perdido poder adquisitivo siendo prudente. Ahora imagina al sujeto B, llamémosle Sofía. Sofía usa deuda buena. Ella toma esos mismos ahorros iniciales, digamos $20,000, y los usa como enganche para una propiedad de $100,000. En 10 años, esa propiedad, asumiendo una apreciación histórica conservadora del 4% anual, valdrá aproximadamente $148,000. Pero recuerda, la deuda se ha ido pagando sola gracias al inquilino. Supongamos que la deuda ha bajado de $80,000 a $60,000.
El patrimonio neto de Sofía en esa propiedad ahora es de $88,000. Y eso es solo con una propiedad. Si Sofía repite este proceso 3 o 4 veces usando el flujo de caja, en 10 años su patrimonio será exponencialmente mayor que el de Carlos. Y lo mejor de todo, protegido contra la inflación. Porque los precios de las casas y los alquileres suben con la inflación. La deuda, al ser una cantidad fija en dólares, se vuelve más barata de pagar con el tiempo a medida que el dinero vale menos. Los ricos aman la inflación cuando tienen deuda a tasa fija. Pero espera, porque no puedo ser tu mentor si no te digo la verdad completa. No todo es color de rosa. El apalancamiento es un arma de doble filo, y aquí es donde entran los riesgos. Tienes que escuchar esto con atención, porque es donde la gente quiebra. El mayor riesgo de la deuda buena es el flujo de caja negativo. Si pierdes al inquilino y tardas 3 meses en encontrar uno nuevo, tú tienes que pagar la hipoteca. ¿Tienes el fondo de emergencia para cubrir eso? Si la tasa de interés es variable y de repente sube del 4 al 9%, tu cuota mensual puede duplicarse y comerse toda tu ganancia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te endeudes con tasas variables en un entorno económico inestable. Otro riesgo es el sobreapalancamiento. Si tienes 10 propiedades y todas tienen una hipoteca del 90% de su valor, una pequeña caída en el mercado inmobiliario del 10 o 15% te deja bajo el agua. Significa que debes más de lo que valen tus activos. Si el banco te pide ajustar cuentas en ese momento, estás en bancarrota. La gestión de riesgo es simple. Mantén reservas de efectivo. Los inversores agresivos quiebran en las recesiones. Los inversores conservadores que usan deuda inteligente compran las propiedades de los que quebraron. Entonces, ¿cuál es el plan de acción para este año? Primero, audita tu deuda actual. Haz una lista. Escribe el monto total y la tasa de interés. Todo lo que esté por encima del 7 u 8% y no te genere ingresos, debes atacarlo con violencia. Usa el método de la bola de nieve o la avalancha, pero elimínalo. Esa deuda te está desangrando. Segundo, antes de buscar deuda buena, educa tu mente. No te lances a comprar propiedades o pedir préstamos comerciales si no sabes leer un estado financiero o calcular un retorno de inversión. La ignorancia es el impuesto más caro que vas a pagar. Tercero, empieza pequeño. No intentes comprar un edificio de 20 apartamentos en tu primera operación. Busca una operación pequeña donde los números tengan sentido, donde el alquiler cubra la hipoteca, los gastos, y deje un margen de seguridad. Una vez que domines el ciclo con una propiedad, escala. La riqueza no es un evento, no es lotería. La riqueza es una disciplina aburrida y constante. Es entender que el dinero es un juego de herramientas. Puedes usar un martillo para construir un imperio o para golpearte el dedo. La deuda es ese martillo. No le tengas miedo, tenle respeto, aprende a usarla. Si este video te ha abierto los ojos sobre cómo funciona realmente el dinero, no te quedes solo con la teoría. Suscríbete al canal ahora mismo, porque en el próximo video voy a desglosar exactamente cómo analizar una propiedad de inversión en menos de 5 minutos para saber si es una mina de oro o una trampa mortal. No quieres perderte eso. Dale al botón de me gusta si estás comprometido a que el año 2026 sea tu mejor año financiero. Nos vemos en la cima.